El día de hoy voy a estarles platicando un poquito de lo que es la identidad. Y quiero empezar, estos temas me gusta empezarlos con lo que dice el mundo de lo que es el tema. Y en este caso de la identidad, quiero empezar con algunas definiciones que vienen en la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española. Y me fue bien interesante encontrar esto. Dice que identidad es la cualidad de idéntico y como sinónimos maneja igualdad, semejanza, equivalencia, similitud, coincidencia, exactitud, parecido, unidad, afinidad, analogía. Interesante, como antónimos maneja diferencia, distinción o desigualdad. Otra definición que nos da el mismo diccionario es conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Sinónimos: identificación, filiación o personalidad. Y una última dice conciencia de que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Es bien curioso porque en general vemos que la definición que el mundo mismo nos da de identidad no habla de diferencia, sino habla de igualdad. Identidad, nos dice el diccionario, no es de cómo soy diferente de todos los demás, sino a quién me parezco. Ahora, eso es el diccionario. Y un plus, ahí mismo en ese diccionario te vas a encontrar la identidad de género, que la define el diccionario como la percepción que cada persona tiene de su propio género, que puede coincidir o no con su sexo biológico. Ahora, este tema, no sé si has escuchado de los temas de la deconstrucción, que es cómo el mundo está redefiniendo palabras. Entonces, que no te extrañe que más adelante estas definiciones cambien, pero al día de hoy, estas son las definiciones que puedes encontrar en el diccionario. Ahora, otro punto de vista de cómo ver la identidad, cómo algunos autores que no son cristianos han definido la identidad. Estas son algunas citas de algunos libros de autores no cristianos. Anthony Giddens, por ejemplo, en su libro Modernity and Self-Identity, dice que la identidad personal es la autodefinición reflexiva que cada persona hace de sí mismo. O sea, para Anthony, tú eres quien define qué es lo que eres. ¿Sí? Te ves como una persona independiente, su idea es que seas fiel a lo que realmente eres tú por dentro. Otro autor, Stuart Hall, en su libro Questions of Cultural Identity, dice: la identidad es una narrativa que se figura socialmente por medio del lenguaje, la cultura y la historia. Entonces, esta definición es en lo que se basa mucho del posmodernismo para basar sus ideas. ¿Qué es esto? Él define que nuestra identidad no es fija, o sea, no está establecida, sino que la sociedad y el ambiente es lo que nos va moldeando. Y entonces ahí es donde puedes encontrar muchas ideas que tenemos hoy en día en la sociedad de: es que yo no soy esto, sino la sociedad me hizo esto. Yo soy un asesino porque mis padres eran esto y aquello. Yo soy de esta forma porque de niño había esto en mi casa y todo esto generó lo que ahora soy. Entonces, esta idea es uno de los que han influenciado mucho esta idea, es Stuart Hall. Ahora, Charles Taylor, de Ethics of Authenticity, dice: la identidad moderna consiste en ser fiel a uno mismo, expresar lo que está dentro y rechazar imposiciones externas. Esto un poco en oposición a la definición anterior del otro autor. Charles Taylor nos dice que la idea de identidad es rebelarme en contra de lo que me quieren imponer. Yo necesito buscar dentro de mí quién es lo que realmente soy. Esta idea, uno de los representantes es Charles Taylor. Identidad biológica.
y esto viene, uno de los grandes representantes de esta idea es Richard Dawkins. En su libro The Selfish Gene, dice: la identidad se explica por la genética, los instintos y la evolución. Entonces, para Richard Dawkins y un montón de autores como él, dicen que tu identidad es un proceso que siempre se va a poder definir de una forma estructurada por pasos, por metodologías. Y entonces, en su enfoque, la vida no tiene más sentido, tú no tienes más sentido más que el proceso que te dio origen. Esto está basado en ideas de la evolución, o sea, tú eres una célula que después evolucionó en algo más complejo y hoy en día, pues, ¿qué eres? Un montón de células, pero para él conceptos como el espíritu y todo esto no encajan, ¿sí? Porque no tienen una explicación. Puedes tener tu raciocinio, pero no un espíritu desde el punto de vista de Richard Dawkins. Ahora, es bien interesante. El mundo hoy en día nos dice que la identidad es algo súper importante, nos manejan como una prioridad el que nosotros definamos nuestra identidad, y sin embargo, vemos estas 4 ideas bien opuestas entre sí, que son de las corrientes que más o menos tenemos como principales en el mundo hoy en día. Entonces, me pregunto, ¿cómo puede ser algo tan importante, tan poco definido? Entonces, cuando nos encontramos con cosas así, lo que necesitamos es ir y buscar la verdad de las cosas, algo que este mundo, esta sociedad no quiere que hagamos. Nos dice, pues, está bien, son 4 definiciones diferentes, agarra la que tú quieras, la que te funcione a ti, y esa es la correcta. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Tenemos una conversación que creo que es la más, para este tema es una de las más importantes. Ahí en Juan capítulo 18, versículos 37 al 38, puedes ver a Pilato enfrente de Jesús, Pilato siendo el juez de Jesús, y le dice: ¿así que tú eres rey? Le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Y Jesús dice: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y creo que esta es la pregunta más importante que Pilato pudo haber hecho en su vida. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y hoy en día tenemos mucha gente así preguntando, o sea, ¿qué es la verdad? Pero la respuesta del mundo regularmente es la misma que Pilato. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos, o sea, no le importó la respuesta. O sea, pregunta qué es la verdad, pero no le importa la respuesta. Y es lo que vemos en reflejo de estas definiciones que te leí. O sea, a ver, dime qué es la verdad, dime qué es lo correcto. Pero en realidad no nos interesa. Te decía, estas definiciones del diccionario, si nosotros nos regresamos a la definición de diccionario, donde no es una definición que se dio hoy, sino es definiciones que vienen con orígenes etimológicos, esto quiere decir, son palabras que se definieron hace muchísimos años, no son palabras nuevas, son palabras que se definieron hace muchísimo tiempo y que siguen teniendo ese origen y ese significado. Y entonces, te decía, hasta el diccionario habla de igualdad. ¿A quién me parezco? Y entonces, si Jesús es la verdad, si Él es la verdad, entonces lo que me interesa es saber qué es lo que tiene que decir Jesús acerca de la identidad. Ahora, si tú vas y buscas en tu Biblia, yo creo que en cualquier versión que lo busques, la palabra identidad nunca la vas a encontrar. Sin embargo, la Biblia habla muchísimo de identidad. Y Jesús es bien tajante. Jesús me da, en el mundo existen solamente 2 identidades. O eres hijo de Dios o eres hijo del maligno. Esas son las 2 únicas identidades que Jesús me da como opciones.
en Juan capítulo 8, versículos 42 al 44, Jesús le dijo esto a los fariseos. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mis palabras. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque él es mentiroso y padre de la mentira. Y entonces ahí Jesús nos da esto, o sea, o estás con Satanás o estás conmigo. No hay otro punto. Ahora, en Colosenses capítulo 3, 9 al 11, dice: dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. En esta renovación no hay distinción entre griego, judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escrita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y entonces muchas cosas en las que nosotros basamos nuestra identidad, de dónde soy, a qué partido político pertenezco, a qué equipo de fútbol le voy, si soy moreno, si soy de tez clara, si soy... Todo esto, dice Jesús, no hay diferencia. Todos son uno mismo. Entonces, esto no define mi identidad. Ahora, también en estos versículos que te leí, nos habla sobre un punto de partida. Dice que hay un antes y un después de Cristo. Y entonces la pregunta interesante sería, bueno, entonces después de Cristo soy alguien, tengo una identidad, pero antes de Cristo no soy nadie, no existo, no tengo un valor. La Biblia también nos habla de esto. En Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28, dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenan la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser. Y entonces aquí vemos algo que, no sé, o sea, cuando yo lo empecé a estudiar en Colson, fue toda una revelación. Son versículos que hemos leído muchas veces seguramente, pero dice que Dios creó al hombre a imagen suya. En el mismo Génesis podemos ver cómo Dios agarró un pedazo de polvo y le imprimió vida. Y esto no lo hizo con ninguna otra criatura. Dijo que existieran las criaturas del mar, que existieran las criaturas de la tierra, las aves, pero a ninguna le imprimió su espíritu. A ninguna le dijo: tú vas a parecerte a mí. Únicamente lo hizo con el hombre. Y ves una creación a lo largo de 6 días donde Dios está trabajando, Dios está preparando todo, está poniendo todo un ambiente propicio para que tú y yo podamos vivir y existir. Entonces somos una creación especial de Dios. Ahora aquí ves la caída del hombre y dices: esto no tiene que ver con si creo en Jesús o no. Esto no tiene que ver con si creo en Dios o no. Dios me creó, Dios me agarró del polvo. Y entonces puedes ver en el mismo Génesis cómo Dios le habla al hombre y le dice, después de la caída: vas a regresar al polvo de donde saliste. Entonces, algo que podemos ver ahí es: nosotros como seres humanos, como seres vivientes, por nosotros mismos no tenemos ningún valor. No tenemos ningún valor, somos polvo. ¿Cuánto valoras tú el polvo que barres en tu casa? No es valioso. Entonces, ¿qué es lo que nos imprime valor? ¿Qué es lo que hace que después Jesús diga: ¿no valen ustedes más que un pajarillo? Que Dios nos dio su aliento de vida, que Dios puso su imagen en nosotros. Ese parecido con Dios, eso es lo que realmente nos transmite valor. Y ahí es donde realmente está nuestra identidad. Recuerda, el diccionario dice: ¿a quién te pareces? ¿Y a quién nos parecemos? Nos parecemos a Dios.
Y lo padre es, te guste o no te guste, creas en Dios o no creas en Dios, seas ateo o no, eres parecido a Dios. De hecho es curioso, el que te cuestiones que Dios existe es sinónimo de que Dios existe y es sinónimo de que te pareces a Dios, porque utilizas el raciocinio que Dios te está dando. Ahora, en Génesis 2:15 ves cómo Dios, dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Nuestra identidad no incluye nada más bueno, ya le di vida, ya existe, se parece a mí. También nos da un propósito de vida. No puso al hombre simplemente en este mundo maravilloso donde todo era bueno y dijo, bueno, ya, hay que se arregle solo. No, le da al hombre un propósito, algo que hacer. Y esto es antes de la caída, o sea, antes de que el hombre se portara mal ya le había dado algo que hacer. No fue así como que, porque te portaste mal, entonces ahora en castigo te vas a poner a trabajar. No, o sea, lo bendijo y le puso trabajo. Otro punto de nuestra identidad. Y repito, todo esto no tiene nada que ver con si eres cristiano o no eres cristiano, si crees en Dios o no. En Génesis 2:18 dice, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y después de que Dios va creando todas las cosas y de todo va diciendo, es bueno en gran manera, no solamente bueno, sino en gran manera, crea la luz, crea los cielos, crea los mares, crea la tierra, las bestias, y dice, es bueno en gran manera. Y cuando llega el hombre, dice, no es bueno. Dice, no es bueno que esté solo, y entonces le crea una ayuda. Y esto nos lleva a que somos seres sociales. No estamos diseñados para existir en soledad. No estamos diseñados para estar aislados. Estamos diseñados para trabajar en conjunto. Y sí, la ayuda idónea que le crea al hombre es una mujer. Pero cuando tú ves en el original este texto en particular, no está hablando de una soledad y una unión conyugal. Dice, está hablando de una soledad en general. Está hablando de una compañía que no forzosamente es conyugal, ¿sí? Entonces, no es que estemos diseñados exclusivamente para vivir en matrimonio, sino en sociedad. Ese es el diseño que Dios tiene. Y algo que te comentaba también en Eclesiastés, Salomón dice en el capítulo 12, versículo 7, entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, esto, repito, es importante. Nuestro valor no está en nosotros mismos. Nuestro valor está en lo que Dios nos ha puesto a nosotros. Ahora, este valor nos lo imprime Dios desde mucho antes que seamos un cuerpo. Puedes ver cómo la Biblia habla de cómo Dios nos conoce desde que somos engendrados, de que somos embriones. Desde ese momento Dios ya nos conoce. Puedes ver a Jeremías cómo él fue creado y dice, ya te conocía yo desde antes que nacieras. Puedes ver todo esto. Entonces, esto es bien importante para los que dicen, bueno, el aborto no estoy atentando contra una vida. Estás atentando contra algo que Dios diseñó desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Estás atentando contra un ser que Dios planeó desde muchísimo tiempo. No fue un accidente, no fue producto de un error, no fue producto de tu voluntad o mi voluntad. Es un diseño que Dios tiene, que Dios preparó de antemano. Y entonces, repito, todo esto no hace diferencia si crees en Cristo o no, ¿sí? Donde sí hace diferencia es si tú y yo creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros
no el mundo, pero nosotros deberíamos de estar haciendo este reconocimiento en las personas. Muchas veces, y voy a hablar por mí, tratamos a los no creyentes como así, pues es que no tiene a Dios, pues no, es así como que va directo al infierno, ¿no? Y Dios lo que realmente me dice es que yo vea que esa persona tiene la imagen y semejanza de Dios, que esa persona, crea o no crea en Dios, esa persona tiene un valor, no por quien sea, no por su orientación sexual, no por su decisión incluso de ser creyente o no ser creyente, por ninguna de estas situaciones, sino exclusivamente porque Dios puso su aliento de vida en él o en ella. También puedes ver, como dice Génesis, varón y hembra los creó. ¿Sí? Y puedes ahí tratar de decir, bueno, es que era nada más como un ejemplo ilustrativo. Cuando Jesús habla del matrimonio, le preguntan sobre el divorcio, dice, recuerden el comienzo, fueron creados hombre y mujer. ¿Sí? Entonces, esto derriba el concepto de la Real Academia de tú puedes elegir qué es lo que quieras hacer sin importar cómo te veas. Porque quien nos creó fue quien decidió que eso es lo que iba a hacer. ¿Sí? Ahora, estos versículos son una respuesta hermosa a las preguntas más grandes de la humanidad. ¿Quién soy y qué hago aquí? ¿Quién soy? Soy una creación de Dios. ¿Qué hago aquí? Estoy aquí para dar gloria a Dios. Tu vida, mi vida, la vida del que no cree en Cristo es una muestra, es una gloria a Dios. ¿Cuántas veces no has escuchado a personas, a científicos decir, es que el cuerpo es una maravilla, es que es la máquina perfecta? No es la máquina perfecta, es el diseño perfecto de Dios. Y el ver el funcionamiento del cuerpo humano que no terminamos de entender, eso da gloria a Dios porque muestra lo maravilloso, lo perfecto que es en su creación. ¿Sí? Y me fascina porque los médicos empiezan y te dicen, bueno, venga y le doy este tratamiento, y si no mejora con venga, me dice, y le intentamos con otro, y si no, y así nos la llevamos, porque por muchos estudios, muchos avances que tengamos, no conocemos el cuerpo humano. ¿Qué es eso? Es muestra de la maravilla que Dios lo hizo. Él sí conoce el cuerpo humano, Él lo diseñó. Ahora, te decía, Jesús nos habla de un antes y un después. Podemos ver cómo la Biblia nos habla de que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces lo interesante es ver qué quiere decir que sea una nueva criatura. Y ahí te recomiendo que después leas completo Efesios. Pero en Efesios 1, 3 al 14 nos da un rango bastante amplio de una descripción de lo que quiere decir ser una nueva criatura. Te lo voy a leer muy rápido. Efesios 1, 3 al 14 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir,
de unir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y si ves estos versículos, constantemente habla de la alabanza, la gloria a Dios, y es padrísimo porque creas en Dios o no creas en Dios, seas el más grande de los ateos, le das la gloria a Dios. Con el simple hecho de existir le das la gloria a Dios. Pero dice que al ser nuevas criaturas, si tú y yo estamos en Cristo Jesús, entonces le damos una nueva gloria y una nueva alabanza a Dios. Nuestra vida da una nueva alabanza a Dios. Ahora, ¿cómo se define esa nueva vida y esa nueva identidad? Te decía, básicamente Cristo lo divide en o eres de Satanás o eres de Dios. Cuando pasamos a ser de Dios, entonces, mediante Jesucristo, dice que somos benditos con toda bendición espiritual. ¿Sí? Esto sí no es una realidad. Si tú no estás en Cristo, no eres bendito con toda bendición. Y me gusta porque el Evangelio son las buenas nuevas, ¿no? Las nuevas noticias. Y en realidad son nuevas para nosotros, pero no son nuevas para Dios. Porque dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que te decía. El embrión que tiene segundos de haber sido formado fue elegido antes de la formación del mundo. Antes que Dios hiciera toda esta creación, todas estas maravillas, creó los cielos y la tierra, antes de los sucesos que vemos en Génesis 1, ese embrión de unas horas de formado ya había sido planeado por Dios antes de que eso sucediera. Entonces, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Y algo que me cuesta trabajo creer, pero Dios lo dice. Entonces es cierto. Somos santos y sin mancha delante de Dios. No sé, si tú y yo analizamos nuestra vida, no suena esto tan. Pero es que es lo que nos hace ser santos y sin mancha delante de Dios. No es lo que tenemos nosotros, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos da nuestra identidad. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Entonces, hay una diferencia grande en la Biblia. Todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Todo ser humano fue creado por Dios. Pero ves incluso que los ángeles fueron también creación de Dios. Sin embargo, no vemos en la Biblia que esta paternidad que a nosotros nos ofrece Dios se la ofrezca a un ángel. Esto lo guardó exclusivamente para el ser humano, el que seamos adoptados como hijos de Dios. Y entonces, en ese nivel familiar nos pone al mismo nivel que a Jesús, como su Hijo amado, nos pone también como hijos amados. No que seamos iguales a Jesús, pero nos ama con ese mismo amor que amó a Jesús. Nos ve bajo esa perfección por la vida perfecta que Jesús vivió, no porque tú y yo vivamos una vida perfecta. Y lo que te decía, somos instrumentos de alabanza a la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, como creyentes, no solamente damos alabanza y gloria a Dios
por lo maravilloso que es y por la maravillosa creación que hizo. Ahora le damos gloria a Dios por su gracia. Y si piensas en esto, imagínate al Dios que con el poder de su palabra no tiene ni que ensuciarse las manos, simplemente dice que sea la luz y la luz existe. ¿Sí? Lo más que logramos nosotros es decir, Alexa, prende la luz, y lo prende, ¿no? Y a veces hasta me tardo, no me entiende. Pero Dios dice, sea la luz, y es la luz. Y sea se separen las aguas de los cielos y de los mares, y se separan, únicamente diciéndolo. Este Dios que crea tormentas en los desiertos para proteger a su pueblo, que ahoga a los egipcios en el mar para proteger a su pueblo, y repito, no tiene ni que ensuciarse las manos para hacer esto. Este Dios que nos puede destruir con solo decirlo, en lugar de destruirnos como merecemos por nuestros pecados, extiende su gracia y su amor para reconciliarnos con Él. Decide humillarse, decide entrar a este mundo, hacerse un bebé, vivir las penalidades que tú y yo vivimos, sufrir como tú y yo sufrimos, pasar hambre. Este Dios que es tentado en el desierto y Satanás le dice, convierte esas piedras en pan. No es que no pueda hacerlo, decide no hacerlo. Y entonces este Dios tan poderoso me extiende su amor, me extiende su perdón. Por eso tu vida y mi vida como creyentes en Jesús es una alabanza a Dios por su gracia, porque somos prueba. ¿Sí? Tu vida y mi vida dan testimonio de que Jesús es misericordioso, de que Dios es misericordioso, de que Dios nos perdona. Dice también Efesios que somos redimidos por la sangre de Cristo, y es lo que te decía, no, esto no es porque tú y yo seamos buenos, no es porque nos hayamos portado bien, esto es porque la sangre de Jesús nos redime. Ahora, otra cosa que me cuesta a mí trabajo creer, pero que la Biblia dice, y por lo tanto es cierto, dice, tenemos la sabiduría y el discernimiento necesarios para conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 8 de Efesios, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, yo puedo acercarme y leer la Biblia y leer algún libro y todo y decir, no, es que yo no tengo la capacidad de entender. Bueno, la Biblia me dice, sí tienes la capacidad, porque yo te la doy. Yo pongo de mi Espíritu Santo en ti para que tú puedas entender mi voluntad. Entonces, te digo, no sé, yo cuando me voy y me acerco a la Biblia, lo leo y me cuesta trabajo entenderlo, entonces digo, esto me cuesta trabajo asimilarlo, me cuesta trabajo creer que de verdad Dios ha puesto en mí toda la sabiduría. Pero eres constante, pasas tiempo leyendo, orando, y entonces Dios te da entendimiento y podemos ver que esto es cierto, que esto es real, que en verdad sí Dios nos da el revelarnos su voluntad. Ahora, somos herederos y esto es parte de nuestra identidad en Cristo. Somos herederos, nos espera un nuevo reino, nos esperan nuevos cielos y nueva tierra, y lo más hermoso, nos espera una eternidad al lado de nuestro Creador. Ahora, como muestra de esta herencia, se nos ha entregado el ser marcados, dice Efesios, ser sellados con el Espíritu Santo. Entonces, aquí igual, creas en Cristo o no creas en Cristo, el Espíritu Santo está junto a ti, está
buscando ablandar nuestros corazones y demostrarnos que realmente somos pecadores. ¿Para qué? No para destruirnos, sino para que, dándonos cuenta que somos pecadores, recurramos a quien tiene el perdón y podamos recurrir a Cristo Jesús. Pero una vez que eres creyente, ya no solamente el Espíritu Santo nos está recordando que somos pecadores. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros ayudándonos a vivir, dándonos todo este poder del que habla Efesios. ¿Sí? Es el que se encarga de decirme y darme la necesidad de leer la Biblia, es el que se encarga de ayudarme a orar, es el que se encarga de traducir esas oraciones que yo soy incapaz de dar. El Espíritu Santo está ahí dándolas. Y eso, cuando yo veo esa presencia del Espíritu Santo en mi vida, eso, dice Efesios, es una muestra de que estoy sellado y de que tengo esa esperanza eterna. Y otra cosa, y que rompe con toda la cultura nos dice, tú sé lo que quieras, tú sé lo que tú decidas hacer, tú eres el dueño de tu vida, tú eres el dueño de tu destino. Y la Biblia nos dice todo lo contrario. Dice que somos adquisición de Dios. Dice que somos comprados por precio de sangre. Entonces, también nos dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no tenemos el derecho de dirigir lo que nosotros decimos nuestra vida, porque ya no es nuestra vida, es la vida que le pertenece a Dios. Y por eso la Biblia dice que lo que vivamos ahora en la carne debemos de vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Y esto también nos lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar el poder para poder renunciar a lo que yo quiero hacer, a mis sueños, a lo que yo deseo, por darme los deseos de Dios, los deseos de Jesús, la voluntad de Jesús en mi vida. Y entonces voy a poder seguir esto. Ahora, cuando tú ves todo lo que te dice el mundo, todas estas definiciones de identidad, de alguna forma lo que van buscando es lo que el mundo llama la felicidad, que tú lleves una vida que disfrutes. Lo curioso es que puedes analizar el mundo, puedes analizar la sociedad, cómo estamos viviendo, y no vemos una sociedad que cada vez esté mejor, que cada vez disfrute más. Por el contrario, cada vez vemos más problemas de ansiedad, de depresión. Y cuando tú y yo decidimos vivir esta vida que Jesús ofrece, renunciando a lo que tú y yo queremos, entonces realmente encontramos una vida plena, una vida llena de gozo, una vida que no va a importar la situación en la que estemos, vamos a poder tener un gozo y vamos a poder tener una esperanza, que es lo que nos da Cristo Jesús. Puedes ampliar muchísimo más en qué es nuestra identidad. Esto es un pequeño resumen. Puedes ampliar muchísimo más en la Biblia. La Biblia te repito, nos habla muchísimo de lo que es la identidad en Cristo Jesús. Nos habla muchísimo de la identidad que tenemos aún sin ser creyentes. Pero creo que es un buen entrar para que podamos ver y buscar realmente en la fuente de la verdad lo que es la identidad, quién somos realmente. Y a lo mejor te puede sonar como algo feo al principio el decir tú no vales nada, pero piensa en esta copa especial que guardas y la limpias así con un paño especial, que hasta compraste el paño especial que te salió más caro a lo mejor que la copa para poderla limpiar y tenerla ahí guardada, ¿sí? Y cuando la utilizas para brindar en fin de año, en Navidad, hasta con cuidado, no la vayan a maltratar, ¿sí? Y es vidrio, es cristal, no tiene ningún valor por sí solo. Lo que le da el valor es lo que tú le imprimes como valor. Es lo mismo nosotros como cristianos. Somos polvo,
No tenemos un valor por nosotros mismos, pero Dios decidió darnos el valor. Él pudo darle el valor a cualquier otra criatura que Él hiciera. Criaturas más poderosas como los ángeles, criaturas más poderosas como los animales increíbles que ves en Job, y decidió ponerlo en nosotros. Decidió a nosotros ponernos ese valor especial que a ninguna otra creación de Él le dio. Entonces, ahí podemos hacer nuestro y recibir con amor ese amor de Cristo que nos dice: ustedes valen más que los pajarillos, ustedes valen más que la hierba. No porque naturalmente seamos más, sino porque Cristo, porque Dios decidió darnos ese valor. Entonces, te animo a que sigas escarbando más en esto de la identidad, y pues un placer haber estado aquí con ustedes y compartir esto.